en este día lluvioso, caluroso, no sé cómo está acá. Por acá está medio frío. Espero que estén bien. La semana pasada me enteré de algo medio raro. Pregunta para ustedes. Bueno, antes de aquello, por favor, pueden colocar en el chat presente para saber de los 14, que son 2 en realidad, con cuántos contamos realmente. 7, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ahí estamos. 12 de los 14. Eh, Perdón por esta pregunta, pero me dejó medio frío esta pregunta. Se supone que ustedes están en cuarto semestre, pero ¿cuántos de ustedes están recibiendo presencialmente? Nada que ver con los pollos. ¿Cuántos de ustedes están en la universidad? Se supone que deberían estar en su casa, pero ¿cuántos de ustedes están en la universidad? Ninguno. Ah, bueno, de este curso entonces no tenemos gente en la universidad. Ah, ya. Entonces, tienen que estar conectados. Sí, que hay gente que va y viene. Yo, por ejemplo, voy y vengo, voy. De aquí tengo que salir corriendo a la universidad, cosas por el estilo. Y bueno, listo. Comencemos entonces. Vamos a continuar con lo que empezamos la clase pasada. Tiene que ver ya con, llamémoslo así, conmutación. El tema de conmutación es bonito, exageradamente largo y sobre todo, pero lo hacemos al último. Eh, es bonito, pero mm, hay bastante que entender. Esperemos. Una consulta dice, consúlteme, ¿qué pasó? ¿Cuál es la consulta? Mientras no sea la consulta popular para determinar si el petróleo sigue en el subsuelo de los Estados Unidos, toda consulta es válida. Consulten. Mientras tanto, yo voy compartiendo pantalla. Voy a abrir la pizarra. Ahí ya pueden ver la pizarra. Déjenme ampliar la pizarra por acá. Y más o menos tratar de cuadrar los controles de la pantalla acá, que siempre me opacan las cosas. Listo, ahí ya tenemos la pantalla, ustedes ya pueden ver. Alguien por ahí decía que me va a hacer una consulta. Bueno, no la hace o ya la está haciendo. Igual vamos a comenzar. Yo lo leo por interno ahí y ahí le contestaré en la medida de lo posible. Quito en este momento el video para que ustedes tengan mayor espacio de visualización. Y bueno, recuerden que estamos trabajando sobre conmutación. Eh, de manera oficial, cuando hablamos de conmutación, realmente se habla de procesos a través de los cuales las redes se pueden interconectar a través de medios que facilitan la interconexión de redes lejanas. Ese es el concepto más puro y más sencillo que ustedes tienen de conmutación y está basado, mejor dicho, tiene su origen histórico en los sistemas de telefonía pública. Entonces, por eso es que realmente cuando se habla de conmutación, debería hablarse de la forma a través de la cual las redes pueden interconectarse a través de sistemas públicos. ¿Por qué digo públicos? Porque anteriormente era para sistemas de telefonía pública, pero hoy en día la telefonía normal, tradicional y pública poco a poco ha ido desapareciendo y entonces nosotros tenemos otras formas de conexión, otras formas de comunicación. Pero a nivel teórico, es la caso, pero a nivel teórico, eh, cuando se habla en redes de conmutación, generalmente se habla de la capa de enlace de datos. Y es aquí cuando, si usted quiere entender conmutación, hay que entender muy bien cómo funciona
la capa de enlace de datos. Nosotros la semana pasada hicimos un ejemplo del uso práctico que tiene el entender la conmutación a nivel de una red. Hay dos ejemplos clásicos de esto. El primer ejemplo es una VLAN y la segunda sería, por ejemplo, ACLs. Las dos técnicas me permiten, podrían viajar de un lugar a otro dentro de una misma red. Ojo, cuidado con lo que siempre se presta a confusión. Repito nuevamente, cuando hablamos de conmutación a nivel general, siempre hablamos de enlaces entre. Y el concepto de conmutación se ha limitado entonces desde ese punto de vista a la conexión interna de una red. Vamos a ver eso. La semana pasada hicimos un enfoque práctico. Vamos ahora con un enfoque teórico que le permita, de nuevo, como objetivo de clase, que ustedes puedan entender el escenario sobre el cual va a trabajar el docente principal o el escenario sobre el cual el docente principal ya está trabajando. Vamos a tratar de entender esto. Pero como les decía, para entender esto, debemos entender cómo funciona la capa de enlace de datos. Y para poder entender la capa física, tanto llamémosle así, esto llamémosle origen y de aquí llamémosle destino. ¿Cómo funciona la capa física? La capa física funciona enviando señales de un lugar a otro a través de un medio físico. Imaginemos un canal, imaginemos una tubería. Esta tubería es lo que nosotros denominamos un canal de comunicación. Es más, anotémoslo por acá, por si acaso alguien esté haciendo capturas de pantallas. Entonces, esto es lo que comúnmente nosotros llamamos canal de comunicación. Oiga, pero usted dijo que iba a hablar de la capa de enlace de datos. ¿Por qué hablamos de la capa física? Vamos por partes. Cuando usted establece una conexión entre computadores, entre dispositivos que quieren comunicarse, lo que en realidad sucede es que hay una capa física que permite esa conexión. Y lo que usted va a enviar acá son señales que nosotros conoceremos como analógicas. Esto que está acá lo llamaremos señales analógicas o en algunos casos también lo llamaremos señales digitales. Voy a tratar de ser lo más explícito posible para que usted pueda incluso capturar la pantalla. Entonces, lo que la capa física envía a través de un medio o un canal de comunicación se denominan señales. Estas señales pueden ser analógicas o estas señales pueden ser digitales. Ahora, independientemente de que las señales sean analógicas o independientemente de que las señales sean digitales, lo que está enviando la capa física son ceros y unos. Sí, esa es la forma a través de la cual los dispositivos pueden comunicarse, a través de ceros y unos. Oiga, pero usted acaba de mencionar señales analógicas y señales digitales. Mire, no se complique la vida. Una señal analógica es más o menos esto que está acá. Desde un punto de vista matemática, sería voltaje en función de tiempo, y esto sería analógico. Y desde el punto de vista digital, esto sería más o menos así. Asimismo, voltaje, y esto en función del tiempo. O funciones digitales que nosotros las vamos a conocer como señales. La idea de una señal es representar la información. Es decir, por ejemplo, esto puede ser un cero y esto puede ser un 1. Este valor de voltaje a lo largo del tiempo puede ser un cero y este valor de voltaje a lo largo del tiempo puede ser un 1.
Y esto es una señal representando información. Es decir, cuando usted conecta una capa física con otra capa física de un dispositivo origen hacia un dispositivo destino, la capa física lo que va a hacer es transportar ceros, unos, ceros, ceros, unos a través de señales. Y lo va a hacer de manera analógica o lo va a hacer de manera digital. Listo. Dígame, por favor, que hasta aquí está todo claro. Dígame que sí, porque si no, estamos fregados. Vamos, los leo en el chat. No se me separe del chat, porque es la única forma que yo sé que usted todavía sigue ahí. Muy bien. Si usted me entendió esto, entonces aquí viene una pregunta. Aquí la pregunta es, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si se pierde un bit? Es decir, la señal se daña en alguna parte del mundo. Si la señal se daña en alguna parte del mundo, la capa física hace lo mismo que los pescados, nada. Es decir, si se pierde una señal, si yo tengo un cero, o sea, si yo recibo un cero en lugar de un uno, o recibo un uno en lugar de un cero, la capa física no hace absolutamente nada. Por lo tanto, es obligatorio que yo sobre la capa física instale una entidad que se encargue de controlar los bits. Esta capa es la que se conoce como capa de enlace de datos. Póngase pilas que lo que va a aprender el día de hoy tal vez no lo aprendió nunca, o de la forma como lo va a aprender el día de hoy, no lo aprendió nunca. Así que póngase pilas con esto. Repito, cuando se pierde una señal, es decir, cuando se pierde un cero o un uno, o estos llegan equivocados, o llegan dañados, o simplemente no llegan, es obligatorio colocar una entidad que controle lo que hace la capa física. Y esa entidad se llama capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos tiene dos partes. De hecho, la vamos a poner así. Ahí está mejor. La capa de enlace de datos realmente tiene dos partes. Una parte que se conoce como LLC, LLC por acá también, y una que se conoce como MAC. A ver, por interno, por favor, ¿qué significa MAC o qué es la MAC? Esto que está acá es lo que nosotros conocemos como enlace de datos. A ver, por interno. Sí, no, sin ver en el internet, por favor. Sin ver en el internet, ¿qué significa MAC? Usted quiere aprender conmutación, tiene que entender esto primero. Si entiende esto, estamos al otro lado. Cualquier cosa que le ponga, usted lo va a entender. ¿Qué fue? Sin ver en el internet, ¿qué significa MAC? M-A-C. De hecho, es una subcapa de la capa de enlace de datos. Solo por didáctica, voy a colocarle acá una capa adicional, que sería la capa de red. Sí, no le pare mucha zona en este momento a la capa de red. De hecho, usted ya trabajó el parcial pasado sobre la capa de red. Ahora le toca trabajar sobre la capa de enlace de datos para el switching o lo que se conoce como conmutación. Ya, muy bien, muy bien. Algunos están viendo en el internet, no lo ven en el internet. Recuerde, me permite saber qué tanto usted domina el tema para o simplemente avanzar. Muy bien. Entonces, eh, la capa de enlace de datos, exacto. Muy bien. Muy bien las respuestas. Ya las voy a aclarar más todavía. Entonces, la capa de enlace de datos está dividida en dos partes. La parte que se denomina control de enlace lógico, que es la que se enlaza con la capa de red, y la capa MAC, que es la que se encarga de trabajar con la capa física. Ahora, de nuevo, ¿qué pasaba si es que se pierde una señal? Es decir, se pierde un enlace de datos. La capa el flujo de bits
Alguien dirá, y cómo lo controla? Póngase pilas con lo que va a aprender este rato. Voy a tratar de ir lo más rápido posible para que usted pueda aprender mucho más. Ya, esta capa de enlace de datos lo que hace es agrupar los bits de la capa física. De hecho, cuando le pregunten cuál es la función principal de la capa de enlace de datos, usted va a decir agrupar los bits de la capa física en algo denominado tramas. Entonces voy a poner por acá algo que nosotros vamos a denominar tramas. ¿Qué es una trama? Una trama es una agrupación de ceros y unos. Recuerde que lo que viaja por el medio es esto, ceros y unos. Entonces la capa de enlace de datos lo que hace es agrupar estos bits de la capa física y, por ejemplo, lo que hace él es controlar el flujo, una operación que se llama control de flujo, otra que se llama control y detección de errores. Esas son las funciones que hace la capa de enlace de datos. Y esto es posible gracias a qué? A que agrupa los bits de la capa física, los agrupa en formatos que nosotros conocemos como trama. Trama 1, trama 2, y así sucesivamente. Trama 3, por ejemplo, y así sucesivamente. Trama N. Eso es lo que hace la capa de enlace de datos. Agrupar los bits de la capa física en tramas. Claro, y usted dirá, pero debe haber algún formato o algo por el estilo. Sí, efectivamente, vamos con ese formato. En redes siempre les enseñan este formato y uno siempre termina odiando este tipo de formatos hasta que entiende para qué sirve. Recuerde, una de las funciones de la capa de enlace de datos es agrupar los bits de la capa física. ¿Cómo los agrupa? Bueno, acá tiene algo que se denomina preámbulo. Es como una especie de delimitador. En realidad es un delimitador. Entonces, este preámbulo es un preámbulo, si la memoria no me falla, de 64 bits. Entonces acá viene algo que nosotros conocemos como dirección. Dirección de origen. Y acá tenemos otra cosa que es también dirección destino. La dirección destino, este es de 48 bits. Ya lo va a ver por qué. Aquí tiene 48 bits, 48 bits. Y bueno, el resto son campos de control, pongámoslo así, campos de control de la trama. No vamos a desglosar todo esto porque esto es largo. Estos campos de control, incluso aquí hay campos de sumas de control, de redundancia cíclica para determinar errores, los controles de flujo, control de errores y todo eso. De este que es el formato de la trama, esto es lo que se conoce como una trama 802.3, porque es un estándar sobre el cual se trabaja. De este formato de trama, nos interesa estos dos señores que están acá cuando se habla de switching o se habla de conmutación. Estas direcciones que están acá son las direcciones que usted conoce como MAC. Entonces recuerde, yo le habría preguntado qué es esto de MAC que está aquí y algunos de ustedes, tal vez viendo en el internet o tal vez ya lo sabían, me dijeron, eso es una dirección. Sí, esta dirección se divide en dos tipos de direcciones, dirección de origen y dirección del destino. Las dos en general se conocen como direcciones MAC. ¿Y MAC qué significa? MAC significa medium, no de fantasma, ¿no? Sino de medio, medium access control. Control de acceso al medio. Esto lo explicamos la clase pasada. Tranquilo, lo vamos a volver a revisar en la clase de hoy. Pero tenga en cuenta esto, la próxima vez que a usted le pregunten, le van a preguntar qué es la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es la capa que controla los datos que circulan a través de la capa física. Para eso se subdivide en dos subcapas, control de enlace lógico y control de acceso al medio. Para cumplir con estas funciones es necesario que la capa de enlace de datos agrupe los bits de la capa física en grupos. Estos grupos
Estos grupos de bits se denominan tramas. Esto que está acá, por ejemplo, se denominan tramas. Esto es una trama. Si no le gusta el término trama, también le puede llamar frame. Si no le gusta el término frame, también le puede llamar. Entonces tenemos tres formas de llamar a las agrupaciones de la capa de enlace de datos: tramas, frame o marcos. Estas tramas tienen una estructura. La estructura general, la estructura que generalmente usted va a encontrar dentro de una red, tiene varios campos. Un campo delimitador, que es el preámbulo, que me permite establecer dónde comienza. Por ejemplo, aquí comienza la trama y aquí termina la trama. Eso me lo da el preámbulo. El preámbulo es el que me dice dónde inicia y dónde termina una trama. El preámbulo es de 64 bits. Pero de eso, lo que nos interesa en la clase de hoy, en la sesión del día de hoy, es la famosa, el campo de origen y el campo de destino de la trama 802.3, lo que se conoce como dirección MAC. Entonces, técnicamente, ¿qué es una dirección MAC? Es una dirección de control de acceso al medio. ¿Y para qué sirve? La MAC sirve para identificar a un equipo. Oiga, ¿y cómo me permite a mí identificar una MAC? ¿O cómo yo puedo identificar una MAC? ¿O cómo se me puede identificar un equipo en la red? Ya, repito, eh, voy a dibujar un equipo. Este es su computador. Este es el computador que usted tiene en casita. Aquí está su monitor. Aquí está su ratón inalámbrico. Aquí está su teclado. Y atrás de su computador, en alguna parte, existe algo que se conoce como adaptador de red. ¿Cuál es la función del adaptador de red? El adaptador de red es donde usted se conecta al medio físico. Acuérdese de que aquí había, usted los inyecta a través de un adaptador de red. Este adaptador de red es lo que usted a futuro conocerá como un interfaz, la interfaz de red. Esta interfaz de red contiene la circuitería que permite que los datos del computador viajen a través del medio físico. Para ello es necesario identificar a cada equipo. Ese identificador de cada equipo es lo que nosotros también conocemos como dirección MAC. Oiga, pero yo tenía entendido que la dirección que identifica a cada equipo es la dirección IP. Ajá. Pero recuerde que acá acabo de establecer una relación. La relación que existe entre LLC y la capa de red. La LLC me brinda una MAC y la capa de red me brinda una dirección IP. Entonces, mediante una serie de protocolos como por ejemplo un protocolo denominado ARP, es posible hacer una traducción de la MAC, de dirección MAC, a una dirección IP. Por favor, dígame que hasta aquí está todo claro. Dígame que sí. Vamos por interno, por favor. Bueno, igual. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Pero bueno, viene la pregunta. Y entonces, ¿qué mismo es una dirección? ¿Qué mismo es una dirección? Llamémoslo así. Hoy se me puede más. ¿Qué mismo es una dirección MAC? Una dirección MAC es, como su nombre mismo lo indica, una dirección. Una dirección que está formada por números. Y estos números están formados por parejas. Parejas de 6 grupos. Por ejemplo, si a usted le preguntan qué es una dirección MAC, es una dirección formada por números, generalmente formada por grupos de 2. Por ejemplo, no sé, 00,
ejemplo, uno, no sé, me invento cualquier cosa acá. 8E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y no sé, 6B. Este número, formado por 6 pares, un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares, este grupo formado por 6 pares constituye la dirección MAC. Este grupo formado por 6 pares estaríamos hablando de ¿cuánto? Aquí 8 bits, aquí estaríamos hablando de 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 8 bits. En total, ¿cuánto sería esto? En total, una dirección MAC es una dirección de 48 bits. Oiga, pero yo ya lo vi eso por acá. Sí, efectivamente, usted tiene dirección de origen y tiene dirección de destino, lo cual se conoce como dirección MAC. Y la dirección MAC no es más que un número que identifica a su dispositivo en la red. Y este está plasmado en el famoso adaptador de red. Es decir, cada persona, perdón, cada fabricante de computadoras o cada fabricante de adaptadores de red le pone su marca, que es un identificativo único de la red, que en este caso sería del equipo, perdón, en la red, que es la dirección MAC. Entonces, ¿para qué sirve una MAC? Sirve para poder identificar a los equipos de manera física. ¿Por qué? Porque cada adaptador de red tiene una dirección MAC. Cada adaptador de red tiene pegado, plasmado dentro de su hardware, tiene una dirección que la coloca el fabricante. Cada fabricante le pone un sello. El sello está en estos tres primeros. Esto lo pone el fabricante. Entonces, cada uno de ustedes dice, ya, yo quiero, por ejemplo, que todo lo que comience con 00 sea mío. Entonces, usted como fabricante le pondrá su marca. Cada uno, por ejemplo, denme un segundito. Denme un segundito. Um, por ejemplo, acá. Ahí lo puede ver usted. Por ejemplo, la dirección MAC de mi máquina es 6476BA. No sé si la puede usted observar, está en la parte de abajo. Es la dirección MAC de mi tarjeta de red, 6476BA. ¿Qué significa ese 6476BA? Si usted se graba ese número, 6476BA, perdón, 6476BA, si usted se graba ese número, déjeme agrandar la pantalla acá, usted se graba ese número pertenece a Apple. 6476. Busquen en el Internet, siempre va a ver que todas las direcciones de Apple comienzan con esto. ¿Por qué? Porque la MAC es un identificativo de fábrica para el adaptador de red que permite identificar un dispositivo dentro de la red. De nuevo, pero alguien me va a decir, pero yo pensaba que eso hacía la IP. No, eso hace la MAC, pero la IP también tiene esa misma función siempre y cuando usted haga una traducción mediante un protocolo que se conoce como ARP. El protocolo ARP se va a encargar de traducir la dirección física a una dirección lógica, que es la dirección IP. Y bueno, usted me va a decir, ¿y entonces para qué sirve la dirección MAC? Ajá, la dirección MAC tiene un propósito muy particular, sobre todo a nivel por puertos. Y ya le digo, esto en realidad es largo, pero voy a tratar de resumirlo lo más pronto posible para que usted, una, no se aburra y dos, aprenda de la mejor manera. Este sería el puerto uno, esto sería el puerto 2, puerto 3, puerto 4, puerto 5, puerto 6 y esto es lo que se conoce como MAC. Perdón, esto es lo que se conoce como un switch. Perdón.
El switch, ¿qué es lo que hace? Bueno, cada vez que usted conecta un dispositivo a la red, lo que usted está haciendo realmente es conectar este dispositivo a un puerto. Por ejemplo, vamos a suponer de que tenemos varios dispositivos que se van a conectar. Por ejemplo, este sería el computador A, este sería el computador B, y por ejemplo, este sería el computador C. Entonces, usted quiere, por ejemplo, enviarle un mensaje al computador. Si usted quiere enviarle un mensaje al computador C, usted lo que va a hacer es esto, enviarle una trama. Recuerde, se llama trama, le puede llamar frame o le puede llamar marco. Este marco tiene un indicador de inicio, lo voy a poner de esta forma, y tiene acá dirección de origen y tiene una dirección destino. Recuerde que esta dirección destino es sobre lo que nosotros estamos trabajando como Mac. Por lo tanto, este equipo que está acá sería el origen y, por ejemplo, por lo tanto, si usted quiere enviar un mensaje, usted quiere enviarle un hola, esto va acá, va empaquetado, va encapsulado dentro de la trama. Dentro de la trama usted va a enviar, por ejemplo, este hola. Ojo, uf, estoy tratando de resumir una cantidad inmensa de información en poco tiempo, así que póngase pilas. Este hola lo podríamos enviar acá. Le va a enviar un hola a este destino. Entonces usted, ¿qué es lo que hace? Prende el switch y el switch dice, ah, ya, este puerto 1 lo relaciona con la MAC del equipo A. Este puerto 2 lo relaciona con la MAC del equipo B. Y este puerto 4, por ejemplo, en este caso, lo relaciona con la MAC del equipo C. Es decir, aquí va a ir conectado la MAC de la A, aquí va a estar la MAC de la B y aquí va a estar, por ejemplo, la MAC de la C. Alguien me va a decir, pero ¿y qué pasa si apago los computadores? Si usted apaga los computadores, esta asignación va a variar. Si usted desconecta los computadores de la red, esta asignación obviamente va a variar. Esto que estoy diciendo, esto que estoy dibujando acá, por ejemplo, veámoslo así, estos puertos y direcciones, puertos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las direcciones, por ejemplo, como está acá, Mac A, Mac B, Mac ni sé cuánto, aquí tengo Mac C. Esto que está acá es la tabla que guardan los switch. Cada switch, cada vez que usted prende un computador, genera esta tabla en los switch. Esta es una tabla MAC, famosa, conocida como tabla MAC, y que se guarda dentro del switch. Esto permite, por ejemplo, que cada máquina pueda conectarse a un puerto y que ese puerto esté grabado acá. Por lo tanto, si yo le voy a enviar un hola, recuerde, lo voy a poner con rojo acá para que se pueda ver. En el origen estaría acá mi idioma A y en el destino estaría, por ejemplo, la dirección de destino, que en este caso es la MAC C. Esto se cumpla y lo que hace, mire, virtualmente lo que sucedía la semana pasada que se lo expliqué mediante un ejemplo, lo que hace la capa de enlace de datos a través del switch, lo que se denomina conmutación, es presentar un canal dedicado entre estos dos, gracias a la MAC. Si no hubiera esto, si no tuviéramos esto, la próxima semana, en dependencia de lo que me diga su profesor principal, vamos a ver algunos algoritmos de compartición del canal.
Así que póngase pilas con esto que estamos acá viendo, porque la práctica con su profesor principal. Así que cuando yo envío un hola al computador C, lo que estoy enviando es una petición al switch. El switch, como tiene grabados una tabla MAC, donde tiene conectados los puertos con las direcciones MAC, entonces él me crea un canal único de comunicación entre, ¿cuál será? Entre el equipo 1 y el equipo 4. Oiga, ¿y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un equipo D? Tengo por acá, por ejemplo, D, llamémosle equipo D, y este equipo D está conectado al puerto 6. Sí, exactamente aquí va a pasar lo mismo. Por ejemplo, si, no sé, diga usted, el equipo B va a enviarle una petición, asimismo un hola, este formará llamémoslo así, una trama. Esta trama tendrá un preámbulo, tendrá un origen, tendrá un destino, tendrá asimismo otro hola. Ese origen y ese destino tendrá, por ejemplo, acá el origen, la MAC B, y el destino será la MAC D. Esto llega al switch, el switch analiza el puerto de origen o la dirección de origen, analiza la de destino y hace más o menos este enlace. Eso evita colisiones. Eso evita la saturación de la red. Si no existiera eso, como sucedía antes, se debería establecer mecanismos a través de los cuales se pueda determinar quién la siguiente semana. La siguiente semana vamos a tratar de analizar quién puede utilizar un canal de comunicación independientemente de que haya un switch o no. Ya que me dirá, pero bueno, pero eso es a nivel de Mac. Sí, eso es a nivel de Mac. Ahora, lo que puede suceder es que usted pueda querer salir de la red. Así que, por ejemplo, le voy a poner con naranja. En algún lado, por ejemplo, a este puerto estará conectado un servidor, perdón, no un servidor. Estará conectado también, por ejemplo, un router. Digámosle acá un router. Entonces aquí hay que hacer un control de enlace lógico. Ese control de enlace lógico denominado LLC es el que se encarga de traducir la MAC a una dirección IP. ¿Ya? Eso es lo que sucede, o mejor dicho, esto que acaba de observar es el concepto y la base fundamental para algo que se conoce como conmutación. En otras palabras, en menos de 20, 25 minutos le he explicado el concepto de conmutación. ¿Preguntas, dudas hasta aquí, por favor? Café con tu ausencia. Lo bonito, lo bonito de trabajar virtualmente a través de Zoom es que nadie pregunta. Sí, ahí es una característica principal de los grupos que tienen Zoom, que nunca se escuchan preguntas. Por favor, ¿todo está claro? ¿Alguna duda, alguna inquietud? De lo contrario, repito todo de una vez, rapidísimo, para que usted pueda entender el escenario sobre el cual se trabaja o usted trabajará con el docente principal si es que ya no lo está haciendo. En esta partecita de la planificación de su materia le corresponde ver parte del enrutamiento y parte de conmutación. ¿Alguna duda? No. Ya, si no hay ninguna duda, entonces hago una explicación final para cerrar la sesión del día de hoy. Si es que usted quiere entender cómo funciona el, llamémoslo así, la conmutación parte de un concepto que está dado por esta frase, o mejor dicho, estas siglas, PSTN.
¿Qué es el PSTN? Más o menos es esto. Phone, Switching, Telephony, Network. Redes telefónicas de teléfono o sistema, perdón, no es phone, perdón. No es phone, es public, sistema público de telefonía conmutada. Este es un concepto que se da. Pero en redes, en redes lo hemos limitado a la comunicación interna. Para entender cómo funciona una red conmutada, es necesario entender lo que hace la capa física. La capa física solamente me envía señales, ceros y unos, pero estos pueden fallar. Para que no falle, entonces se le coloca un responsable sobre la capa física, que es la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos se encarga de la seguridad de la red, agrupando los bits de la capa física. Estos bits agrupados se denominan tramas. Cada trama tiene un formato. Hay distintos protocolos de la capa de enlace de datos. La mayor parte, o de manera general, los formatos de las tramas tienen esto, tienen un inicio, por acá tendrán un fin, pero lo más importante del formato de una trama es la dirección de origen y la dirección de destino. Repito, la capa física no hace nada con respecto a la seguridad, sino que existe una capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos se encarga de brindar seguridad. ¿Cómo? Agrupando los bits de la capa física. Dentro de esa agrupación, a nosotros nos interesa saber qué hace este campo, dirección origen y dirección destino. Eso es lo que nosotros conocemos como una dirección MAC, una dirección de control de acceso al medio. ¿Para qué hace eso o para qué se hace eso? Para identificar, la capa de enlace de datos hace eso para identificar un dispositivo en la red. ¿Qué es la dirección MAC? Es una dirección formada por 6 grupos de pares de bits hexadecimales, o mejor dicho, alfanuméricos, porque no necesariamente son hexadecimales, son alfanuméricos. De estos 6 pares, los 3 primeros representan la marca del fabricante. Cada fabricante tiene su propia marca. Estamos hablando de 48 bits. Estos 48 bits son los que están acá como dirección origen y dirección de destino. Y me permiten identificar a un dispositivo en la red. Claro, en este momento usted me puede decir, pero yo sabía que la identificación del dispositivo en la red es a través de la IP. Sí, eso lo hace la capa de enlace lógico, que es el LLC, que pertenece también a la capa de enlace de datos. Hace una traducción de la MAC a la IP a través de un protocolo denominado ARP o protocolo de resolución de direcciones. ¿Y qué hace con eso? Bueno, cuando tiene las direcciones de origen y destino, cuando usted la tiene plenamente identificado, existe un aparatito que se llama switch que se encarga de crear una tabla conocida como tabla MAC, donde coloca las direcciones de origen y destino de cada dispositivo que está colocado en la red con cada puerto. De tal forma que cuando se forma una trama de datos, esta trama de datos contiene algunos campos. Entre estos campos contiene el mensaje que yo quiero enviar, la dirección de origen y destino. Esta dirección, recuerde, es almacenada por el switch y generada en una tabla. Esta tabla, a través de switch, me permite determinar qué equipo se va a comunicar con distinto equipo. Alguien me va a decir, pero entonces los equipos siempre van a estar conectados entre pares. No, recuerde que cada vez que yo envíe un mensaje, le tengo que decir a dónde voy a enviar ese mensaje. Por ejemplo, acá yo voy a enviar desde el equipo A hasta el equipo C. Por lo tanto, la capa de enlace de datos crea una trama donde el origen y el destino es el origen A y el destino el origen C. Esto hace que el switch me cree una conexión directa entre puertos A y C, los cuales pasan a comunicarse como si estuvieran conectados directamente, independientemente de la cantidad de equipos que también puedan estar conectados en ese momento. Esta variación es dinámica y depende de cómo usted quiera comunicarse. Eh, Le pongo un ejemplo. Usted está con su celular en este momento y está comunicándose con medio planeta. Cuando se comunica con medio planeta en este momento con su celular, la capa de enlace de datos está creando tramas. Cada trama está siendo enviada a un distinto
puerto, generando este enlace que le estoy mencionando. Y eso es todo lo que se conoce como conmutación. Ese es el concepto básico de conmutación. Sobre este concepto, nosotros la clase pasada hicimos una demostrativa sobre lo que sería la VLAN, que es la creación de una red virtual, donde ya, independientemente de los equipos que se vayan a conectar, solamente los puertos que usted establezca se van a poder conectar a futuro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces yo, como siempre, parto con dolor, me voy a la universidad a clases presenciales. Les agradezco la atención, dejo, dejo de compartir pantalla y parto con dolor. Un gusto con ustedes. Hasta el próximo jueves. Nos vemos, mis estimados. Gracias por la atención. Dejo video y finalizo la sesión. Chao. Gracias.